otra parte, los últimos acontecimientos en Haití, ahora se está planteando que supuestamente la muerte de estos 7 policías, supuestamente, pues fue propiciada por gente de la propia policía, gente de alto nivel de la propia policía, buscando una situación de descomposición, y que entonces habrían actuado con las bandas para propiciar esto, que del punto de las bandas carece de propósito, porque si se está planteando una intervención internacional para fortalecer la policía por el tema del control que tienen en ese país las bandas, un acontecimiento como este no haría más que animar esa intervención internacional contra las bandas. Es decir, que como un objetivo de las bandas no se entiende, porque es un acto abierto de provocación. Bueno, ahora se plantea que esto posiblemente se articuló en la propia institución policial. Y ya ustedes vieron cuáles fueron las reacciones, que se atentó contra la residencia del primer ministro Ariel Henry, que se tomaron las instalaciones del aeropuerto Toussaint-Louverture, que se bloqueó el acceso al aeropuerto, que ocurrieron una serie de cosas y todavía no sabemos qué se va a hacer frente a esta situación. Por otra parte, se produjo la evacuación del personal diplomático de Bahamas, el embajador, la esposa, ministros consejeros, todos tuvieron que ser evacuados en una operación rápida que tuvo a cargo de las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque la vida de estas personas se entendía que corría peligro y ellos decidieron, su gobierno, que salieran a la República Dominicana. Ellos habían planteado desde hace tiempo, dice el gobierno, el primer ministro de Bahamas, que desde hace tiempo se le había planteado la salida a ese personal, pero que ellos prefirieron permanecer en Haití hasta que se produjo esta situación. Hoy no sabemos en qué pie estamos parados, porque la comunidad internacional no acaba de ponerse de acuerdo para ver qué tipo de actuación va a tener en Haití. No hay nada concreto con relación a lo que pudiera pasar en Haití, para ver si se pone algún control en ese estado fallido, donde nada está garantizado. Ahora no hay confianza en la policía, no hay confianza en el primer ministro, no hay ninguna institución que produzca un poco de confianza para que ese país se encamine hacia adelante. Y entonces la República Dominicana tiene que estar siempre alerta, porque se le carga con parte de toda esa responsabilidad, que a propósito sería bueno saber, presidente, cómo van los trabajos del muro, porque de eso no se habla desde hace un tiempo. No se habla desde hace un tiempo de cómo van los trabajos del muro fronterizo. Muro fronterizo. Nadie ha dicho que sea la solución para el problema migratorio, pero es una medida de control a la que ha apelado la comunidad internacional. Nadie puede cuestionar a la República Dominicana por eso, porque eso es lo que ha hecho la comunidad internacional. Eso es lo que se hizo en Ceuta y en Melilla.
en este enclave de España en África, que hace frontera con Marruecos. Entonces, ¿qué hizo España ahí? Un vallado altísimo, además de que parte del problema migratorio se ha externalizado y lo maneja Marruecos, pero mientras España lo que hizo fue protegerse con 2 vallas altísimas ahí. Entonces, es lo que ha hecho la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo van los trabajos del muro en la República Dominicana? Decía, por otra parte, sobre los cambios que hizo recientemente el presidente Abinader, sobre esos cambios, que probablemente el presidente Abinader ahí aprovechó la oportunidad para tratar de compensar el vacío que le creó hace un tiempo la salida forzosa de Macarrulla del gobierno. Cuando Lisandro Macarrulla tiene que renunciar del gobierno, pues evidentemente que el presidente Abinader pierde una pieza importante en el gobierno en términos de gerencia y de confianza. Pierde una pieza muy importante. En la forma en la que las cosas se ocurrieron, el presidente pudo haber no perdido en imagen, sino por el contrario, haber consolidado la imagen de que no obstruye justicia y de que no apaña ninguna investigación, y que cualquier colaborador que tenga que ser investigado, pues puede ser investigado. Y eso ocurrió con Macarrulla en esa parte. Pero en la parte de el desempeño real del gobierno, pues la situación era otra porque del punto de vista de una gerencia, es evidente que el presidente contaba con el trabajo de Macarrulla, que tenía a cargo muchos programas del gobierno y programas y casos muy importantes del gobierno. Bueno, el presidente pues toma la medida de nombrar a Joel Santos como ministro de la presidencia. Joel es una persona muy capaz, sin embargo, no tiene el peso político que le permita una gerencia activa frente a los funcionarios del gobierno. Entonces, una cosa que la puede ir ganando, que la puede ir consiguiendo, pero eso no surge de la noche a la mañana, porque no están los vínculos, no está el peso realmente político de un ministro que cuando llama a un funcionario realmente le está llamando al presidente y le está hablando al presidente. Y estamos hablando de cosas que tienen que cerrarse, que tienen que concretarse. Entonces, él hace su trabajo lo mejor que puede, pero es evidente que hay cosas que no la puede manejar. Que tiene que manejarla, que la tiene sobre su cabeza directamente el propio presidente, que tiene que manejarla él directamente. Algunas cosas la ha delegado en la vicepresidenta Raquel Peña, pero creo que ya no puede echarle más responsabilidades a la vicepresidenta. Entonces, al no poder echarle más responsabilidad a la vicepresidenta, ha tenido que él
asumir directamente una serie de cosas. Probablemente, entonces, lo que él ha hecho con el caso de Neney Cabrera es llevarlo al Palacio Nacional y colocarle parte de las funciones que tiene encima, que antes eran funciones propias del Ministerio de la Presidencia. Que fíjense que cuando él produce el decreto, en el artículo 16, el presidente se encarga de precisar que la sustitución del PROPE se produce ante la renuncia de José Leonel Cabrera, es decir, aclarando que se había producido una renuncia previa, que fue lo que a lo que nos referimos hace un tiempo, que después se dijo que no, etcétera. No volví a tratar el tema porque yo sí sabía que se había producido lo de la renuncia, y el presidente lo precisa en ese decreto, en el artículo 16, que era derogado el artículo 2 del decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020, ante la renuncia de José Leonel Cabrera. Es decir, que está claro, el que quiera alegar otra cosa, que él había renunciado previamente. Entonces, cuando vemos lo que se plantea de las responsabilidades de Neney, vemos coincidencias con responsabilidades o funciones que han estado tradicionalmente a cargo del Ministerio de la Presidencia, que los regula el artículo 247-12. El Ministerio de la Presidencia ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y a tal finalidad efectuará el seguimiento de las decisiones del Consejo de Ministros e informará periódicamente al presidente de la República sobre el estado general de su ejecución y resultados. El presidente explica en el decreto que en sus nuevas designaciones, Neney Cabrera dará seguimiento a las acciones del gobierno, acciones de la presidencia de la República. Esto probablemente de lo que se trata es de una compensación por esto que se produce en el gobierno con la salida de Macarrulla, que todavía el presidente no lo ha podido sustituir realmente en cuanto a las atribuciones y a las expectativas de las cosas que podía desempeñar Macarrulla. Realmente ahí no ha habido una sustitución, digamos, conforme a todas esas expectativas. Entonces, eso es lo que creo que se ha producido. Es decir, él tiene funciones, él tiene parte de las funciones, va a cargar con parte de las funciones, que corresponden a lo que es el ministro de la Presidencia.